¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Les parece? ¿Comenzamos? Bueno, mi nombre es Julián Milajevic, somos parte del equipo de NIC Argentina. En el caso de NIC administramos los dominios de lo que es el top level domain, el .r, y viendo un poco lo que fue la historia de Internet y todo lo que se ha debatido a través del tema de Internet, inicialmente el debate era fundamentalmente cómo administrar los recursos de Internet. Y eso era lo que se veía hace una buena cantidad de años. Con lo cual, fundamentalmente dentro del ámbito académico era cómo repartíamos las direcciones, cómo se repartían los dominios, cómo se administraban, etc. Sin embargo, obviamente ya hace muchísimo tiempo los debates sobre los temas de Internet, no solamente en lo que es administrar recursos, sino en toda la otra problemática, intervienen una gran cantidad de actores, obviamente la sociedad civil, gobierno, área técnica, sector privado, académico, etcétera, ¿no? Y a veces uno piensa desde determinada área, en nuestro caso como área técnica, que hay temas en donde no deberían ser preocupación de todos los actores, y la realidad es que
uno tiene que darse cuenta que hoy en día cualquiera de los temas que se discuten en Internet, uno de los tantos que hoy se está debatiendo es el tema de neutralidad, un tema sumamente sensible, delicado, y que atenta directamente con los principios que tiene Internet como una Internet abierta, es algo que de alguna forma tiene que ser una preocupación de todos. Y así como el tema de neutralidad de red es una preocupación de todos, es una preocupación de la sociedad civil, es una preocupación del ciudadano, es una preocupación del resto de los actores y el posicionamiento que tienen, existen otra gran cantidad de temas que se discuten, responsabilidad de intermediarios, libertad de expresión, en fin, la lista de los temas para debatir son muy grandes y como muchas veces tenemos que dar charlas a gente en universidades en donde creen que, bueno, en definitiva, Internet es un servicio más y como tal lo único que tiene que ser uno es consumidor, es un poco hacerles entender que, bueno, si no se meten en estos debates, va a haber otros que van a decidir por ellos, y con lo cual es muy importante, no solamente la juventud, fundamentalmente la juventud, pero en general toda la sociedad, todos los actores tenemos que ser parte de esta discusión. La primera charla fue sobre lo que es ciberseguridad, hemos definido como prioridad esta segunda charla debate. Por supuesto, la intención es seguir con estas charlas debate. Creemos que, estábamos hablando hace un momento, todo este tema de gobernanza de Internet requiere inclusive de diferentes formatos, ¿no? En algunos casos tiene más que ver con el tema de poder orientar a una cantidad de gente que todavía ni siquiera sabe de qué se trata todo esto. Nosotros, por lo menos en el formato que estamos definiendo acá, está más orientado justamente al debate de todos los participantes, desde ya invitando oradores como disparadores, pero bueno, es el formato que le queremos dar a esto que estamos haciendo. Como NIC debatimos o por lo menos participamos y promovemos otros formatos también, que son diferentes, son más de divulgación, o participamos de otras actividades, entre otras cosas con la academia, pero bueno, creemos que este modelo va a sumar a justamente poder discutir estos temas de gobernanza fundamentalmente en Argentina, y como tal ser parte del debate regional y del debate global, ¿no? Bueno, gracias a todos por venir y entonces, como decía Julián, en esta segunda edición la temática es el rol de las mujeres en el ámbito tecnológico y avances legislativos en porno venganza. Serán parte de la discusión Paula Regui, vicepresidente senior de Producto de Mercado Pago, Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión CELE de la Universidad de Palermo, Mina Molina la estamos esperando, periodista de TELAM, Marco Lodenko, cofundadora y coordinadora de alianzas estratégicas de WIDE Argentina, Mujeres en el Ecosistema Digital, Sandra Chael, presidenta de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, Marina Benítez Teligenko, presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, y Dafne Plum, coordinadora regional de APC, Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que nos va a acompañar como moderadora para comenzar este debate. Así que bueno, damos lugar a la charla. La modalidad, bueno, serán 1 hora y media de preguntas con la participación del público, lo va a ir moderando Dafne, por supuesto, y están todos invitados al debate. Gracias. Muy bien, gracias. Creo que para nosotros es una experiencia importante poder tener un debate aquí y con colegas de nivel que ya hemos mencionado, porque me parece importante poder tener una buena conversación teniendo representantes por el lado de la academia, también de sociedad civil, también del sector privado, periodistas. Me parece que es en este momento en que estamos en los 16 días de activismo, por ejemplo, que son tan importantes en el movimiento de mujeres, por el tema de violencia contra las mujeres, pero también haciendo un balance de lo que ha sido el año y un balance también de lo que ha sido todo el trabajo
que han tenido numerosas organizaciones pensando en cómo avanzar las mujeres en sus derechos, cómo avanzan también en distintas áreas, en el campo laboral, en el campo empresarial, en el campo académico. Así que creo que agradezco a Nick por la invitación y por abrir el espacio y espero que podamos tener una buena conversación esta tarde. Y quizás una primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué hablamos de mujeres y tecnología? Siempre se tuvo esta idea de que a las mujeres no les interesa la tecnología o son malas en realidad para las cuestiones tecnológicas, ¿no es cierto? Y me gustaría saber, ¿ustedes creen que esto se sostiene en la actualidad? ¿Hay intereses en las mujeres en realmente involucrarse en el campo de la tecnología? ¿Y de qué manera se hace esto? ¿Sigue habiendo discriminación como hemos escuchado en tantos relatos anteriores? Y están relacionadas con tecnología directamente. Yo trabajo en una empresa de tecnología, así que si querés, por ahí parto en dos, este concepto de las mujeres en tecnología. Creo que lo primero está muy ligado a la mujer desarrollando código. Yo creo que tenemos como un historial de ver al desarrollador más como el hombre, una carrera más pensada en el público masculino, pero creo que mujeres en tecnología, de hablar de computadoras disfrazadas, mujeres metidas en la parte de negocio, de comunicación, dentro de lo que son las mujeres en tecnología, que es una realidad un poquito distinta. Yo creo que hoy sí es cierto que este sesgo a seguir pensando que la mujer es parte de la tecnología viene más por el lado de asociarla con la persona que desarrolla el código, que se pone a codear. Es algo que también como sociedad tenemos que ver el mito, ¿no? Es empezar a, diría que dando 20 pasos para atrás a las nuevas generaciones, las actividades que eligen las chicas a la hora de empezar a nuevos proyectos personales. Un ejemplo que hice este año, que fue lanzar un proyecto que se llama Mi Primer Código, donde estamos invitando a familiares que trabajamos en la compañía a acercarse al mundo de la tecnología. Estamos pensando por igual. En la temática, por ejemplo, robótica, un primer acercamiento a codear, pensando que las nenas como los nenes puedan sentirse en igualdad de condiciones y de participación en este contexto de ingreso y de capitalizarse. Por ejemplo, un poquito más técnico. Por ejemplo, que acarreamos un legacy fuerte en la parte de desarrollo y donde el público masculino tiene una preponderancia muy grande. Ya no empieza a pasar tanto cuando hablas de contenido, cuando hablas de diseño, ves un poco los públicos un poquito más preparativos. Pero digo, la mujer en el contexto tecnológico es un nuevo producto para el codeo, el tipo que está nivelado, la gente de los humanos, todos que somos parte de la tecnología, donde sacando puntualmente la parte de la gente que desarrolla, sí hay un involucramiento bastante grande del público en la empresa. Por otro lado, me gustaría hacer un aporte de Marina, mi nombre, en relación a qué entendemos por tecnología. Porque si hablamos de mujeres y tecnologías, es automática la relación con sistemas, informática, y luego en función de lo que dije recién, ¿no? ¿Quién entiende de en qué ámbito se manejan mejor las mujeres con tecnología o se vinculan? Y en realidad, si las tecnologías son tomadas como nuevas formas de comunicación, nuevas formas de interacción, nuevas formas de participación, las mujeres somos especialmente interesadas en la tecnología. Y es visto desde ese lugar, creo que para nosotros estamos cursando la cuarta ola del feminismo, que es la que tiene justamente, la que promueve que las mujeres podamos expresarnos a través de las nuevas tecnologías. Entonces, y además, continuar nuestra lucha, ¿no? De reclamar derechos, de apropiarnos de los medios, de hacer escuchar nuestra voz, de hacer llegar nuestra voz. Creo que las mujeres tenemos un lugar de interés específico y muy importante, muy pujante, cuando hablamos de tecnología y nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Yo, de acuerdo con, siguiendo un poco lo que decían ellas dos, creo que Agustina tampoco puede ser el primero. Creo que hay que hacer una distinción entre mujeres como usuarios de tecnología y mujeres como desarrolladoras de tecnología, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Marina, y también estoy de acuerdo con la distinción que hacías vos. Si pensamos en tecnología como el ingeniero del sistema, digamos, claramente las mujeres nos falta mucho para lograr paridad en ese mercado laboral.
Ahora, si pensamos en mujeres que están vinculadas con temas de tecnología, hay muchos ejemplos. En la región, de hecho, las organizaciones más grandes que hacen derechos digitales están lideradas por mujeres. Las que hacen derechos humanos en Internet, por ejemplo. La Fundación Carisma, Derechos Digitales, son organizaciones dirigidas por mujeres, se dedican en Paraguay. Hay múltiples ejemplos. APC, de hecho, son dos mujeres. Entonces, esa distinción me parece muy válida, muy acertada. Yo tal vez estoy de acuerdo en un sentido, pero también diciendo un poco que si tomamos el ecosistema digital de manera ampliada, yo creo que, por ejemplo, estoy de acuerdo que en la sociedad civil hay muchas mujeres en puestos directivos, también pasan los ámbitos educativos relacionados con la tecnología, pero son también áreas donde las mujeres ya tenían participación, no tienen participación más allá de la temática de la tecnología. En la sociedad civil siempre vimos como cierta paridad en áreas educativas también, pero por ejemplo, veo mucha disparidad entre periodistas que se dedican a cubrir temas de tecnología. A mí me pasó de cubrir un evento grande de tecnología móvil y entrar a una sala de prensa donde había periodistas de todo el mundo y un 95% eran hombres. Hace poco tuve un evento sobre fintech, este mundo que combina las finanzas y la tecnología. El 90% de los asistentes y los panelistas eran hombres. Había algunas que otras mujeres, incluidas unas promotoras en mini short, ¿no? Entonces una cuestión de muchísima, de distintos aspectos que hacen a la desigualdad de género más allá de la presencia numérica de mujeres en estos eventos. Entonces, yo creo que si tomamos el ecosistema digital como un todo y de manera amplia, vemos que la desigualdad se expresa en muchísimos aspectos, más allá de los números de la participación de las mujeres efectivamente en las empresas, que es verdad, hay muchas empresas que consiguieron bastante paridad, con muchísima igualdad, a partir de esfuerzos de inclusión y de diversidad, pero hay otros aspectos que hacen a la desigualdad de las mujeres, incluso en esas empresas, donde hay paridad numérica. Entonces, me parece que es importante trabajarlo como en capas y pensar qué puestos tienen esas mujeres, si tienen, por ejemplo, los mismos salarios que los hombres para los mismos puestos, o si acceden a puestos de menor salario ya de por sí, si sienten discriminación en sus espacios de trabajo, si sienten que aunque sean puestos directivos, cuando van a reuniones las escuchan igual que a los hombres. Nos contaba hace poco, por ejemplo, tuvimos un taller en Córdoba para hablar sobre temas de brecha digital de género. Una chica que tenía un cargo muy alto en una empresa de tecnología en Córdoba nos contaba que en las reuniones de directivos eran 10 hombres y 2 mujeres, y a ellas siempre el presidente de la empresa les pedía, por ejemplo, que se iba al café, ¿no? Eran 2 mujeres directivas en la empresa, tenían altos cargos. Y no se daba cuenta, digo, no era con una intención, una mala intención, pero en definitiva eso sucedía. Entonces ellas veían distintas cuestiones donde en el día a día esa desigualdad estaba expresada, más allá de que ellas tenían altos cargos, de que hacían muchos esfuerzos en la empresa por involucrar más mujeres, por traer más mujeres como empleadas. Entonces habría que empezar a evaluar un poco cuáles son los aspectos de la desigualdad del ecosistema digital. Mi nombre es Sandra Chaer, de Comunicación para la Igualdad. Yo no vengo del ámbito tecnológico ni lo investigo, sino que me dedico más bien a estereotipos y medios de comunicación tradicionales. Pero me parece que hay una cuestión muy fuerte en todo esto que ustedes relatan, que tiene que ver justamente con la construcción social y política de los estereotipos de género, y por qué a partir de esa construcción que viene desde la familia, desde las escuelas, etcétera, se va después accediendo o no a distintos espacios. Entonces ahí me parece que es súper interesante la experiencia que ustedes traen, de decir, nosotros como empresa convocamos por igual a nenas y nenes, pero hay un trabajo que tiene que ser como con entradas diversas, porque está la escuela, porque está la familia, porque cuando una nena empieza a manejarse, accede a sus primeras herramientas tecnológicas, hay que ver si se le dan los mismos espacios que al varón de la familia, hay que ver si esa nena se puede construir a sí misma visibilizándose como una ingeniera en software. Digo, porque ahí el estereotipo tiene que ver no solamente con cómo miramos la sociedad, sino cómo nos autopercibimos a partir del estereotipo social y político. Entonces ahí me parece que hay como un tema cultural
que después determina muchísimo qué pasa en las iniciaciones concretas en el ámbito de la tecnología. Hola, soy Silvina Molina, también soy periodista, trabajo ahora en la agencia de noticias Tela. Somos un equipo muy equitativo de 2 mujeres y 2 varones en la sección de tecnología. Y como Sandro también vengo, bueno, estoy haciendo otro camino, vengo de hacer mi especialidad es el género, y hace un tiempo me empecé a involucrar con el tema tecnológico. Como bien decían aquí, me parece que hay 2 cosas, ¿no? Una, la mujer como usuaria de tecnología, y la mujer como generadora de tecnología. Una de las cosas que a mí me fue llevando a involucrarme en el mundo tecnológico fueron precisamente las sobrevivientes de violencia de género, que veía que hubo algunos casos muy resonantes, de algunas que, por ejemplo, estaban secuestradas por su maltratador y lograron acceder a un Facebook, y pudieron pedir ayuda, o se grabaron y subieron el video a YouTube. Entonces, sé que es muy interesante esto de cómo la tecnología se puede convertir en una aliada o no, tratando de verla también por la positiva, para, si empoderamos a las mujeres en el uso de las redes sociales, puedan, digo, cuento el ejemplo más extremo, ¿no? Esto que comparto, de que mujeres en situación de violencia puedan usar esas redes para avisar que están secuestradas o que son maltratadas. Y como periodista de tecnología, lo que hago es contar lo que veo. O sea, yo no soy una divulgadora de tecnología, soy una periodista. Y lo que veo es todo lo que están contando, ¿no? Lo que pasa en las empresas, esto de que llegas a hacer una cobertura. Bueno, no me asusta, yo tengo muchos años de periodismo, y en el periodismo es por supuesto, una profesión feminizada, pero no a los altos cargos. Digo, en las reuniones de edición en la agencia, si hay una mujer, digo, las reuniones de edición reúnen a los referentes de todas las secciones. Una mujer, 2, con mucha suerte. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con incorporar más mujeres, pero también con concientizar a todo el personal de la empresa en qué es esto de la igualdad. Porque la igualdad significa que seamos una mejor empresa y que seamos una mejor sociedad, ¿no? Y nos beneficia a mujeres y a varones. Y en el mundo tecnológico también faltan referentes para las chicas, ¿no? Entonces hay grupos muy interesantes, como Chicas en Tecnología, ADA, Media Chicas, que están apuntando muchísimo a las adolescentes, para que el gran problema es que no tienen un referente, no tienen en quién mirarse porque están ausentes las mujeres, ¿no? Y hay otro grupo muy lindo que conocimos hace poco con Daphne en otro encuentro, que son las de sistema, que son las chicas jóvenes que ya están trabajando. ¿Qué pasa con las que ya están trabajando en las empresas, ¿no? Y que ahora empiezan a ver las cosas de otra manera, ¿no? Se empezaron a juntar, a charlar, a ver cómo podían empezar a incidir en sus distintos espacios de trabajo, porque algo que me gusta mucho en general, sobre todo a la gente muy joven que hace tecnología, es esto de esta filosofía de colaborar, ¿no? De la solidaridad, de la colaboración, de hacer desarrollos colaborativos, y creo que esa filosofía cruzada por el género la están llevando también a estas prácticas de pensarse de otra manera. Sí, a mí me pareció muy interesante conocer este grupo, y también me hace pensar en un estudio que hizo la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología de Flaxo, acá en Argentina, que es un estudio, si lo buscan en internet está el resumen ejecutivo, lo hicieron el año pasado, lo dieron a conocer. Y la que dirigió este estudio fue María Monder, y realmente el hecho de poder confrontar todos estos modelos que tenemos, ¿no es cierto? Y el hecho de ver de qué manera las mujeres se pueden ir insertando. Y allí en ese estudio se cuenta que las chicas, al cursar ingeniería y demás, como que van dejando de ser tan femeninas en su modo de vestir, al ir a la facultad, y maquillarse, como que empiezan ellas mismas lo reconocen las entrevistadas, ¿no? Empiezan a tener como un carácter unisex, digamos, van de vaquero, van con las remeras grandes, van un poco maquillaje, o sea, como para no hacerse notar y pasar en el entorno. Entonces, es algo que es así, tiene que ser así, o realmente podemos seguir desempeñando nuestros roles como mujeres sin necesidad de tener que más o menos tratar de disimularnos de alguna forma, ¿no? Y este año, justamente en el IGF nacional que tuvimos hace 15 días, había una representante del Ministerio de Educación donde dijeron que por primera vez
iban a ver si podían poner en marcha el Día de las Niñas y la Tecnología, que se celebra en abril, que fue instituido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya hace unos cuantos años, como una forma de incentivar. ¿Ustedes creen que estas incentivaciones externas o esta cuestión de tratar de disimularnos ayuda? ¿Qué nos creen? Si lo mantienen como alcanzar, pedir esa ayuda, colabora, como el Día Internacional de la Competencia que acabamos de conmemorar, pero no es suficiente. Me parece que vos tenés que pasar a políticas públicas intensas, básicamente que el Estado estimule a través de sus políticas públicas, pero que también me parece que el rol del Estado es fundamental no solo en la política pública, sino en la legitimación del tema. Creo que ahí hay una cuestión central. Si el Estado toma un tema como política pública, se desarrolla una línea, después se impulsa también a los demás sectores para que trabajen porque el tema está legitimado. Entonces ahí me parece que la experiencia es buena, pero no es suficiente. Yo creo que hay una cuestión acá que es vital, que en los encuentros siempre se debaten temas afines a los que estamos hablando ahora. Falta una pata. Y esto lo hablamos en general de la Fundación. Yo pertenezco a la Fundación Activismo Feminista Digital. ¿Cuál es la pata? Es el puntapié. ¿Cuál es el puntapié necesario? ¿Qué se entiende por perspectiva de género? Hablando a quienes nos escuchan. Porque nosotras, en realidad, lo tenemos tan incorporado, y lo hablamos todo el tiempo, y lo propulsamos el Día de la Niña y las tecnologías, cuando en realidad del otro lado puede ser tomado como, ¿por qué las niñas y las tecnologías y no los niños? ¿No? La contracara que vemos todo el tiempo. ¿Por qué un día de la mujer y no un día del hombre también? La perspectiva de género en contraposición con la sociedad hegemónica o con la preponderancia de uno de los géneros por sobre el resto, creo que es fundamental de que se pueda explicar en el espacio. Sí, porque de quienes estamos presentes, ¿quiénes pueden definir, por ejemplo, qué es la perspectiva de género? Más o menos. ¿Quién se anima? Ese es el tema. No podemos, estamos en un lugar en el que necesitamos debatir con igualdad de conocimiento, de información, y es lógico que les pase esto, y no tienen que hablar más fuerte, por favor. Y no tiene que ser una vergüenza, al contrario, es como el puntapié para que podamos comunicar un mensaje que llegue. Y la perspectiva de género tiene que ver básicamente con reconocer la desigualdad estructural histórica habida entre el hombre y la mujer. Y hoy por hoy podemos hablar gracias a una evolución social, cultural muy fuerte por la lucha en estos colectivos de un género opresor, preponderante en su mentalidad, en su cultura, en sus imposiciones, en sus pautas, que es el masculino, y el resto de los géneros, femenino, trans, queer, bi, bueno, todos los que existen. El reconocimiento de esta desigualdad de estructura estructural en el ámbito cultural, económico, político, biológico, en el sentido de la madre, la mujer, incubadora de hijos, el hombre proveedor. Hay un montón de cuestiones que están instaladísimas y que se han cuestionado recién con el advenimiento del feminismo. Por eso también me animo a preguntar, ¿quién se considera de la sala feminista? Vamos a la fundación. Bueno, ¿y qué se dice? ¿Yo feminista? Porque como lo hacen las feministas, en realidad es justamente el intento de deconstruir esa estructura histórica y de cuestionarla y de decir, ¿por qué nosotras en un lugar en el que solo acceden los varones? Esto tiene que ver con las empresas de tecnología o las empresas de las coders, que de repente se encuentran con una convocatoria laboral en que son 40 hombres y 2 mujeres. Eso tenemos que empezar a hablar, me parece. Después todo lo demás. Y es muy importante que se estimule hablar puntualmente de la perspectiva de género en el área tecnológica, que es lo que venimos a hablar hoy. Pero tenemos bien presente todo el resto de los escaloncitos previos. Creo que me parece que es algo para una autocrítica, ¿no? Que podamos incorporar en el resto de los encuentros, porque lo charlamos todo el tiempo con la Fundación. ¿Llegó el mensaje o no llegó? Y en función de lo que comentas, el Día de la Niña puede ser una forma de visibilizar esta lucha, pero si no se explica desde el Estado como una política pública, y no se instala una
y, a ver, de alguna forma, un lineamiento para que se pueda deconstruir. ¿Sirve o no sirve el Día de la Niña? Pasa a ser otro motivo más, como, obvio, es el Día de la Niña, que se va a decir, no importa la feminista, listo. No sé si llega a referencia, es mi opinión. ¿Alguna más? Yo creo que estoy pensando en dos cosas respecto a esto que vos preguntás del Día de la Niña. Por un lado, la necesidad de pensar, justamente como decían los colegas, en políticas públicas integrales, en políticas públicas articuladas. Hay mucho esfuerzo aislado, ¿no? Entonces hay mucho esfuerzo que apunta a enseñarle a las niñas a programar, o a los adolescentes, o en ver por qué no hay más mujeres inscritas en carreras de STEM en las universidades, o en las empresas, y ver cómo hacemos para reclutar más mujeres en las empresas de tecnología. Pero falta tal vez, y esos son dos esfuerzos, la verdad que muy buenos y que hay que destacarlos, pero falta tal vez del Estado una mirada integral, ¿no? Porque es una temática que afecta al ciclo de vida de las mujeres en todos los aspectos, desde que son niñas y, como decimos, tal vez se refuerzan estos estereotipos de que las niñas son buenas para la lengua y para ciencias sociales y los niños son buenos para la tecnología. Después, cuando son adolescentes, se van consolidando aún más estas ideas, estos estereotipos. Cuando las mujeres tienen que elegir una carrera, entonces deciden elegir carreras que ellas sienten que son más para las mujeres y dejan de lado las ingenierías y la tecnología. Cuando van a buscar trabajo, se enfrentan con otro tipo de discriminación que tiene que ver con políticas laborales, donde también habría que actuar, ¿no? Las mujeres jóvenes, tal vez un empleador dice, bueno, entre contratar a un hombre y contratar a una mujer, que me va a pedir licencia por maternidad el día de mañana, va a ser una carga para mi empresa, me quedo con un hombre, o ya hay tantos hombres en una empresa que traer a una mujer va a ser disruptivo. Entonces, si nos enfocamos solo en las niñas de determinada edad, o hacemos todas estas políticas, pero no de manera integral, no de manera coordinada, articulada, el problema no se va a resolver. Porque tienen muchísimas aristas, y porque están todas interconectadas, y porque es un problema muy complejo. Entonces hay que empezar a pensar en políticas públicas transversales, y eso es lo que falta, y es muy difícil. Requiere una coordinación entre ministerios, entre agencias de gobierno, pero también entre todos los sectores involucrados, entre el sector privado, la academia, el sector técnico, es muy compleja. Entonces me parece que la clave también está empezar a pensar más por ahí que en estas cuestiones puntuales que seguramente ayudan y es verdad que visibilizan la problemática, no restan, pero no sé si por ahí pasa la solución. Yo, para agregar, te decía, estoy de acuerdo con lo que planteas, sí me parece que puede haber un esfuerzo de la comunidad que está abordando el tema de tecnología en identificar esos puntos, esos momentos donde la problemática es específica del área donde nosotras estamos. Entonces, ver, bueno, en este entorno cultural, en este marco en el que estamos, cuáles son problemas propios de nuestra área en particular y pensar soluciones concretas para esos problemas específicos y propios, porque querer abordar desde este ámbito el problema macro parece muy complejo, somos parte de un todo. Pero sí me parece que puede haber un aporte específico, sustantivo e importante, sobre todo por lo que implica trabajar en tecnología, ¿no? En los distintos aspectos que tiene el trabajo con tecnología o en tecnología. Entonces, identificar esos puntos donde se podría lograr una diferencia concreta en nuestros espacios, en nuestros ámbitos, sí me parece que es importante. No sé si es necesariamente el Día de la Niña. Creo que ahí estoy de acuerdo con vos. Que el Día de la Niña tendría que venir acompañado con alguna otra medida específica. Pero de vuelta, para adoptar medidas específicas, lo que uno ve muchas veces es que los objetivos no son claros. Entonces, bueno, pensemos cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo en este área en particular y pensemos cómo abordarlos en este área en particular. Yo te sumo un dato estadístico no representativo, no es una empresa grande, pero no hace a la realidad de mercado. La realidad que nosotros vemos hoy en Mercado Libre es que cuando vos ves las bases de la gente que entra a trabajar en puestos de analistas, representantes, la proporción está muy
equitativamente dividida, tenés casi igual proporción de mujeres y hombres, pero cuando esa pirámide empieza a subir, cuesta muchísimo llegar a mantener esas participaciones de hombres y mujeres. Creo que es un poco esta recapacitación, es desde qué lugar tenemos que dar el soporte o permitir. Yo creo en dos cosas. Creo que el ámbito, tanto público como privado, tiene que generar este apoyo especial para que esa igualdad pueda mantenerse, pero creo también en las elecciones personales, donde nosotras como mujeres somos las que muchas veces tenemos que saber que crecer en esa vida profesional implica sacrificar ciertas cosas de tiempo, de familia, de amigos, donde ahí mi análisis es que te pega por igual seas hombre o seas mujer, pero tiene que estar también la voluntad de la mujer en querer emprender ese camino en ese marco de igualdad. Es decir, tengo que viajar un montón, trabajo, hoy las empresas de tecnología son empresas intensas, ¿sí? 7x24. Entonces, hay que estar preparada y asumir ese desafío, decir, digo, por el hecho de ser mujer, no tengo que estar peor, pero tampoco que estar mejor, en el sentido de que la intensidad y la demostración y la meritocracia tiene que pasar por los anhelos personales de uno y no por un tema de género. Es que es interesante lo que comentás porque también tiene que ver con los estereotipos. La mujer está pensada socialmente para hacerse más tiempo cargo de la familia. Entonces ceder de repente eso en función de lo laboral es un drama. Cuando en realidad, obviamente que el tiempo perdido o invertido en el trabajo versus el tiempo invertido en la familia puede pesar a ambos géneros por igual. Pero convengamos que la mujer tiene además una carga social y cultural mucho más fuerte. Entonces ceder de repente eso para una es un drama y para un varón no lo es tanto, porque de última sus pares también están cediendo y es de alguna forma el estereotipo esperable. Cuando en realidad también es lo que planteamos, la perspectiva de género va a romper eso, va a decir, para ambos es un drama, o para ninguno es un drama. Y ninguno de repente se ve con esa carga extra de tener que llevar adelante el desarrollo de una familia en pos de su, o mejor dicho, dejando de lado su trabajo. Creo que todo está relacionado con todo. De repente es por eso que hablamos de una forma tan integral. Bueno, lo que decía Marina, totalmente, a mí me ha pasado dando charlas para periodistas, comunicadores, que alguna vez, por suerte, un colega se paró y me dijo, ¿qué es esto del género? ¿Me lo puedes explicar? ¿No? Y entonces yo primero lo hago, trato de hacerlo, siempre que inicio las charlas, y después digo, estamos hablando de tecnología, existe Google, y hay muy buenos materiales, también para que vivimos en una sociedad totalmente atravesada por el ni una menos y todo lo que eso significa. Entonces, realmente nos podemos formar, tenemos materiales, hay literatura, hay especialistas, algunas muy buenas que en algunos medios también aparecen. Podemos tener muy en claro de qué hablamos cuando hablamos de género, cuando hablamos de feminismo. Y creo que lo que pasa es que el Estado, precisamente, y las empresas puedan adoptar esa agenda de género que tiene que ver con políticas de cuidado, que es uno de los grandes, ¿no?, pedidos históricos, además del movimiento feminista, de las políticas de cuidado que benefician a mujeres y varones. Porque vivimos en una sociedad en donde muchas veces estos estereotipos nos están mostrando una sociedad que ya no existe. O sea, ¿cuántos varones se hacen cargo de la casa, se hacen cargo de los hijos y no tienen una política empresaria o gubernamental que acompañe esa realidad con la que convivimos? Ni hablar de las mujeres, ¿por qué yo tengo que optar por no ascender? ¿Por qué no tengo las mismas oportunidades que mi compañero de ascender? Bueno, algo está mal, algo está pasando. No puede ser que a mi compañero si es papá no le afecte y a mí si soy mamá sí me afecta. Entonces cuando hablamos de bajar la agenda de género es eso. Che, ¿qué estará pasando, ¿no?, en esta estructura gubernamental o empresaria que no podemos tener el mismo derecho por el solo hecho de optar tener un hijo, seas hombre o mujer? Por dar un solo ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas prácticas interesantes que se pueden ver y que se están dando dentro de empresas y que tienen que ver con lograr la igualdad y con bajar esta agenda de género. ¿Y creen que, por ejemplo, en este caso, las tecnologías que usamos tanto, están abriendo espacios para que se den este tipo de discusiones en otros niveles? Y que el hecho de poder acceder a las redes sociales y allí entablar
conversaciones entre personas que a lo mejor no conocemos, pero que pueden tener posturas similares o no, y poder discutirlas, ayuda a que esto se aclare y a que las mujeres puedan tener una voz más firme e ir perfilando también respuestas a todo esto. ¿Les parece? Siempre hay una parte, perdón. Bueno, creo sí, contundente, porque soy una de las que reclamaron que hable más fuerte. Haré lo posible, pero con una voz muy baja. Creo que sí, que la respuesta es un contundente sí. Yo vengo del periodismo, entonces doy un dato muy concreto. Muchas mujeres empezamos a hacer periodismo feminista a partir de Internet. O sea, las agencias digitales de noticias con perspectiva de género son un producto de Internet. Esto es algo que antes no existía. Entonces, y no solo eso, sino la posibilidad que implican las agencias digitales de noticias, la posibilidad de que las mujeres seamos propietarias, vamos a ponerles comillas, de medios de comunicación, es decir, su línea editorial, sus equipos. Esto, si vos lo que tenés que hacer es invertir en capital en una radio, en prensa gráfica, implica toda la cantidad de recursos. O sea, ya desde ahí me parece que Internet abrió enormes posibilidades. Después tenés toda la variante de redes sociales. Ahí me parece hay una pregunta, la 2, que es como, creo que va por ahí, sí, como la participación en redes sociales. Ahí me parece que hay también un tema interesante para analizar en función del uso de las redes sociales y del debate social y político. Porque, a ver, Facebook es una red, pensando básicamente en Facebook y Twitter, básicamente porque la usamos en un sentido muy social y amistoso. Cuando entras a Twitter, sostener el debate, yo creo que para una mujer es mucho más difícil que para un varón. El nivel de violencia de Twitter, a mí por lo menos no me resulta amigable. Para mi sensibilidad yo lo sostengo, pero cuando empiezan las agresiones me empiezo a correr. No va con mi sensibilidad, tampoco las tendría en Facebook. Y yo veo, sin embargo, que para los varones es mucho más fácil sostener la confrontación con mucha violencia que tiene Twitter. O sea que creo que ahí hay algo que se traslada de la vida cotidiana a las redes sociales, donde las redes solamente ponen en evidencia o amplifican algo que ya sucede en la realidad. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con tecnología, o más o menos, que es la ruta, la calle, el auto. Es un ámbito totalmente masculino, de una virulencia y una violencia total, las que manejamos lo sabemos, digamos, y es un ámbito totalmente masculino, o sea, quienes te sobrepasan, te maltratan, etcétera, son varones. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que me parece que la violencia de género inherente a la sociedad lo único que hace es, en las redes sociales, amplificarse y expresarse, que no es diferente. Me parece que las redes en sí mismas tienen una cualidad que quizás potencian, pero que no están generando una violencia por sí mismas que ya no tengamos en otros espacios. Yo quiero correr un poquito de las redes y quiero hablar de la tecnología. Hay una palabra que está de moda, ¿no? Que es esta palabra de la democratización. Hoy básicamente la tecnología lo que ayuda a generar son un montón de herramientas que empiezan a darle, sobre todo a las mujeres, oportunidades de desarrollo, igualdad de oportunidades de desarrollo, para que esa mujer que tiene sus responsabilidades de hogar, pues no puedo discutir si es justo o no es justo que las tengan, empiecen a tener estos momentos a través del cual puedan generar una fuente de ingreso o un ecosistema digital que le empiezan a permitir insertarse en una fuente de trabajo, una fuente de ingreso, ¿no? Sitios de freelancers, Mercado Libre como canal de venta, con todo ese ecosistema para que esa venta pueda llegar a cualquier parte del país, a cualquier hora, con la dedicación que le quiera dar la persona en función de lo que pueda hacer. Un Uber, donde por ahí si la mujer tiene 2 horas libres puede manejar, Uber no es la mejor palabra en nuestro país, pero podría tomar la decisión de decir tengo 2 horas libres, genero ingreso, trabajo. Entonces creo que hoy la tecnología está en pos de la generación de estas herramientas que pueden ser un paso a la inclusión de muchas mujeres que pueden empezar a encontrar en la tecnología este primer paso o este paso adicional para poder empezar a generar este contexto de igualdad. Sí, yo estoy de acuerdo con vos en el efecto democratizador y con lo que hablaba también. Creo que indudablemente Internet trajo oportunidades muy claras para ejercer derechos básicos de las mujeres que estaban postergados, derechos de asociación, derechos a reunión, libertad de expresión, y que se crearon espacios, herramientas, como vos decías,
que hoy por hoy están al servicio de mujeres y también de otros grupos sistemáticamente vulnerados en sus derechos, que también accedieron a un montón de herramientas y medios para ejercer sus derechos de otra manera. Sí creo que hay dos problemas. Uno es que la brecha entre hombres y mujeres en el acceso a Internet sigue siendo grande y no menor, y no es un tema menor en absoluto. Que sigue habiendo varias brechas, no solo de género. Si le sumamos a la brecha de género la brecha de zonas urbanas versus zonas no urbanas, o la brecha de ingresos, población con un determinado nivel de ingresos versus población de otro nivel de ingresos, pues estamos en un combo bastante explosivo. Ni hablar de una mujer que cumpla con todas las condiciones de las 3 brechas, de 3 o 4 o 5 brechas que hay dando vueltas. Entonces sí creo que hay mucho por hacer para lograr verdaderamente que la mujer pueda participar en condiciones de igualdad del debate público que se da en Internet y a través de los medios de Internet. Por otro lado, está el tema de la violencia en línea, que tampoco es menor. Me acuerdo a principio de año cuando Daphne organizaste el evento sobre mujeres, me llamó mucho la atención que la persona que vino representando a Wikimedia, la persona que vino representando a Wikimedia mencionaba que el ratio hombres-mujeres que postean en Wikimedia era de 9 a 1. De 9 a 1. Es un nivel de autocensura por parte de las mujeres que realmente da miedo. Yo no sabía que era tan mal. Realmente no sabía que era tan mal. ¿En Facebook se da así también? Por ejemplo, justamente eso es una de las cosas. Facebook es más participante, hay más mujeres participando en Facebook. Pero es una de las cosas más cerrado. Facebook no controla la comunidad a la que se dirige. En Wikipedia uno sube el posteo y el posteo está de ahí para el mundo. Y el autor es uno. Entonces ya no es más una conversación que puede percibirse como semi-privada, y todo esto entre comillas muy grandes. Pero todavía hay un montón de gente que no percibe Facebook como un espacio público. Entonces lo que debate en Facebook no lo debate públicamente. Es una de las cuestiones que quería, justamente me parece bárbaro ayer con Agustín en esto. ¿Realmente tenemos libertad de expresión las mujeres en Internet? Al nivel que tendríamos que tenerlo, ¿no? En un nivel de paridad. Parece que tiene que ver con lo que decía Sandra, o sea, la misma violencia que vivimos, inmediatamente si una mujer, en la manera en que son atacadas, sobre todo en Twitter, es impresionante. Pero también pasa otra cosa, la reacción, digo, esto de sabernos que tenemos un lugar en donde también podemos responder, y lo que tenemos también, que traemos desde el feminismo, es esto de apropiarse de las redes e ir juntas, ¿no? Esta movilización que impacta en las calles de Ni Una Menos, lo vamos logrando de a poco en las redes. Sí, entonces, pero no dejarla sola. El hablar de violencia de género digital, justamente también es eso, poner en agenda que esto existe, y que no es, de repente nos sentimos afectadas porque nos dicen puta. Nos sentimos afectadas porque subir un video de cualquier actividad que estás haciendo vos, y a Periscope, y tenés comentarios de hombres que te dicen guarangadas todo el tiempo, y la siguiente vez que vas a tirar un Periscope lo pensás 2 veces. Si en realidad termina definiendo... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Y en esos casos, ¿cuántas veces son denunciados comentarios? ¿Cómo? ¿Cuántas veces son denunciados comentarios? Te da una persona que comenta, ¿sí? Hay una idea que se puede investigarse de tiempo de esa persona. Sí, lo que pasa es que hay crítica que es otro eje, ¿no? Vos, justamente fue a raíz de presiones de grupos vulnerables, sobre todo de grupos de mujeres, que se logró que Facebook y Twitter revisaran sus políticas para que se puedan hacer las denuncias, ¿no? Ahora, son engorrosas, y mientras tanto vos seguís recibiendo los comentarios, incluso Twitter te puede contestar, no nos parece, y además es todo el tiempo, sea tenemos que estar denunciando todo el tiempo, dedicamos el 30% de nuestra navegación a denunciar comentarios agresivos o más, el 40%. Vos sé que tenés proyectos para hacer, porque estás iniciativa dentro de Facebook, y no puedes hacer legalmente. Sí, pero no. Legalmente es imposible. O sea, legalmente, ¿cuál sería el motivo legal para denunciar? ¿Cómo? Si vos querés una ofensa, Tienes que querellar penalmente.
Claro, con el correcto. costo que es el robo. ¿Dónde es? ¿En Irlanda además? ¿En Irlanda? ¿O en Estados Unidos? No, ponele que penalmente por ahí Facebook en pero lo hace Irlanda, ese- Twitter en Estados Unidos. penalmente se Sí, puede, no, pero sería una no. denuncia penal por injurias, por ejemplo, que deviene, por lo menos en provincia de Buenos Aires, bastante engorrosa, muy costosa, y con prácticamente cero atención de los y las operadoras judiciales que no lo toman en serio. No te toman en serio, imagínate una denuncia de lesiones psicológicas o físicas por violencia doméstica, o un intento de homicidio cualquiera que se les ocurra, un robo, es muy, muy difícil judicialmente. Sí, por ahí, en el canal que da la misma plataforma se puede denunciar, pero también en un video que, por ejemplo, tenés 100 comentarios y 90 son ofensivos, es engorroso, y realmente, sí, bueno, eso mismo, sí, que pero- realmente las plataformas terminan respondiendo tarde y terminan respondiendo que no infringen nuestras normas, porque mira, yo denuncio perfiles de Twitter todo el tiempo, y además de esto, sí, porque es terrible, y además de esto, tampoco tenemos que estar todo el tiempo defendiéndonos de eso. La línea tiene que ser al revés, la línea tiene que ser basta de ofendernos y de... Una cosa es un comentario específicamente lesivo, otra cosa es el discurso de odio. El discurso de odio que existe desde que te metes en Twitter. La otra vez, de hecho, sacamos una nota en un medio de comunicación muy conocido y los comentarios eran que nos matábamos de risa, pero porque estamos blindadas ya de tanta cachetada. Pero llega un punto en que decís, es necesario que abajo una nota con tanto, digamos, de tanto rigor social, cultural y todo lo que implica, tengamos que leer estas cosas. Carteles, feminazis, carteles de un bebé abortado que nadie sabe si no es un pedazo de no sé, de copor con tempera roja. Hay cosas que no, es todo el tiempo. Si nos dedicamos a batallar contra eso, directamente, ¿qué opta una mujer? A ver, Agustina, No hay que que entrar más que está en el tema. Sí. Sí, justo nos metimos en una temática que el CELE por lo menos trata muy de cerca, que es libertad de expresión. Yo solo algunas puntas de lo que tomaron. Por un lado, no todo comentario ofensivo es necesariamente un comentario ilegal. En principio hay un montón de contenido que está perfectamente protegido y puede ser ofensivo, puede ser horroroso, repugnante, y no deja de estar protegido por el hecho de ser horroroso, repugnante o lo que sea se trate. Entonces, por un lado, asociar todo comentario ofensivo con un comentario ilegal me parece altamente riesgoso. Pero me parece altamente riesgoso para nosotras, incluso. Hay distintas posturas dentro de organizaciones de género, dentro de organizaciones de derechos de mujeres, incluso hay organizaciones de mujeres pro aborto, hay organizaciones de mujeres en contra del aborto, pensemos en todos los ejes en los que podemos disentir y donde alguna de nosotros puede sentirse ofendida por el comentario de alguna otra de nosotras. Ni hablar de, no metamos a los hombres en la conversación, metámonos entre nosotras. Y pensemos cuánto de lo que dicen nuestros pares puede parecernos ofensivo. Y hasta qué punto tenemos que ir con el rigor de la ley a perseguir a quien dice algo que no nos gusta o que nos toca más de lo que debería. No estoy justificando la violencia. A ver, para que quede claro. Hay una delgada línea de lo que estás diciendo con la violencia de género. Una delgada línea que lo habíamos hablado. La libertad de expresión, de alguna manera, no protege necesariamente solo a quien abusa de ella, protege a quien es abusado también. Entonces, esa parte creo que no hay que perderla de vista. Uno escucha, a ver, nosotras en el CELE en este momento somos 4 mujeres, trabajando con consultoras todas mujeres. O sea, tenemos una perspectiva de género obligatoria, somos mujeres haciendo derechos humanos. Libertad de expresión específicamente. Una de las cosas que nos choca muchas veces de entrar a ciertas discusiones, no a todas, sino digo que sea esta, pero a ciertas discusiones con grupos de mujeres, es que lo primero que piden muchas veces es censura. Y una de las cosas que por lo menos yo, lo primero que digo es, ojo al piojo, ojo con lo que pedimos, porque esto puede venir
esto es una puerta giratoria. O sea, la censura que pedimos hoy puede venir a darnos la vuelta y a darnos el empujón. O sea, piensen cómo se aplican las leyes. Si vivimos en esta cultura machista, en una sociedad con estos estereotipos, ¿cómo se va a aplicar una ley que establezca censura por comentarios ofensivos? Yo estoy segura que van a haber 3 o 4 tipos, como los primeros ofendidos, que van a decir que alguna mujer vino a ofenderlos en su... Estoy segura. Entonces, como que con esa... Es interesante. Un warning, digamos. Te hago una pregunta, Agustina, porque yo coincido con eso, además, no lo investigo tanto desde internet, pero sí desde los medios más tradicionales, a partir del concepto de violencia mediática, de simbólica, de qué se podría hacer con la ley, etc. Entonces, bueno, toda la línea de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA es muy clara en este sentido, ¿no? En la misma línea que estás planteando vos. Ahora, la pregunta sería, que digamos yo concuerdo en que ser lo más permisivos posibles en relación con los discursos, porque también son nuestros discursos, sino los que pueden estar discutidos desde el mismo lugar. Nosotras lo que venimos planteando es, en general, entonces, bueno, discutamos nuevos consensos en torno a la libertad de expresión, porque no puede ser que con el argumento de la libertad de expresión se vulneren derechos humanos consagrados en tratados internacionales. Si alguien no entiende a lo que me estoy refiriendo, pidan aclaración, porque quizás hay cosas que entre nosotras están más claras, pero los derechos de las mujeres, los derechos de la diversidad, sobre todo los de las mujeres, están protegidos por tratados internacionales. Cuando a los medios de comunicación se les dice que están discriminando, los medios dicen, no, pero me estoy expresando libremente, están atentando contra mi derecho a la libertad de expresión. Entonces, nosotras, para no entrar en esta línea de censura que plantea Agustina, lo que proponemos es, bueno, empecemos a discutir consensos nuevos en torno a la libertad de expresión. No podemos tener un consenso tan liberal sobre la libertad de expresión, antiguo, digamos, que no proteja a los colectivos que están del otro lado, que no considere los tratados de derechos humanos, e ir por una línea como más educativa, más de debate social, etc. Mi pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo creen ustedes que se pueden proteger derechos sin entrar en una línea de censura? O sea, ¿cómo se manejan en este debate que es de una tensión enorme? Enorme. Una pregunta muy compleja. Pero es la pregunta desde mi punto de vista. Sí, claro. Absolutamente. Mira, yo no creo que la postura de libertad de expresión que trae el sistema interamericano, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Corte, distintas entidades que funcionan en este marco, crean o traigan una visión que enfrenta la libertad de expresión con otros derechos consagrados en la Convención. Creo que la Convención Americana es una convención que tiene un montón de artículos, entre ellos tiene el artículo 13, que es el artículo de libertad de expresión. En líneas generales, al artículo 13 se le ha dado una importancia particular por lo que la libertad de expresión supone para un sistema democrático. Si no podemos debatir principios e ideas, pues difícilmente podamos, uno, enterarnos de cuáles son las posturas que hay dando vueltas, dos, cuestionar las posturas que hay dando vueltas, y tres, votar, básico, ni hablar de participar más activamente en una democracia, ¿no? En esa línea creo que es donde, o sea, teniendo esto de base en cuenta, es que la Convención prohíbe la censura previa y establece solo responsabilidades ulteriores. ¿No? De censurar previamente nada, si viene el comentario, pues a lidiar con él, pero no a censurarlo antes. Y una vez que se publica, pues hay distintas formas de regularlo. La postura del CELE ahí es una postura no criminalizadora. Nosotros yo en lo personal no creo en la criminalización de la expresión, salvo en honradísimas excepciones. Me parece que el derecho penal, cuando se trata de expresión, no logra los fines para los que fue creado, digamos. Me parece que tienen que buscarse otras alternativas, otras formas. Y en el último tiempo, por lo menos en nuestro país, creo que vimos ejemplos muy concretos de cómo lidiar con expresiones conflictivas de otra manera. Por ejemplo, el caso Cordera.
Por eso, debate social, discusión, debate social, capacitación, educación. Pero además en el marco de mujeres. Sí, bueno, pero ahí hubo una presentación del ex Consejo Nacional de las Mujeres, ahora el Instituto Nacional de las Mujeres. Hubo una intervención judicial, por ejemplo, en el caso que sigue su marcha y que, a ver, lo debatimos en más de un foro. Sigue su marcha y no tengo muy claro cuál va a ser el resultado concreto. Van a haber pasado 2 años, el buen hombre se va a haber pasado, el señor, el hombre en cuestión. Se va a haber pasado 2 años en un juicio penal, le van a poner una sanción, sí. Ahora, fue mucho más interesante, a mi modo de ver, la condena social, la condena pública, lo que implicó, tuvo que cancelar recitales, claramente la sociedad se manifestó en contra. Ese tipo de reacciones me parece mucho más poderosas que la reacción penal, que lamentablemente es una de las reacciones que vemos proliferar a lo largo de distintos países. No, quiero cerrar 2 comentarios sobre esto y libero, nada más. Uno es que la ley, digo solo para aclarar porque quizás no todo el mundo lo sepa, la ley de servicios de comunicación audiovisual no habla de sanciones penales, habla de sanciones económicas. Digo que está buena. No, por eso justamente, pero para hacer la aclaración con lo que vos decís, porque la vía penal sería judicial y lo que tenemos por ley, por lo cual es valorable nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual y nuestro marco regulatorio, son responsabilidades civiles, en este caso económicas, que es lo que plantea la Relatoría para la Libertad de Expresión. Eso por un lado. Y por otro decir que coincido completamente con la mirada que planteas. Lo que me parece es que para generar este debate social y político, vuelvo a hace como media hora, necesitamos un Estado potente diciendo esto está del lado de los derechos humanos y esto discrimina. Entonces, generemos el debate. Tenemos una Defensoría del Público acéfala desde hace un año, que es el organismo encargado de generar estos debates. Entonces, me parece que acá, digo, además de que la Defensoría ya debería tener capacidad para actuar en Internet, que sería alucinante. O sea, que la nueva ley de regulaciones convergentes incluyera que la Defensoría le ampliara la potestad. Pero me parece que hay este debate social y político, que a su vez la Relatoría de la OEA valora tanto, es muy difícil de llevar adelante sin un Estado fuerte diciendo esto está fuera del marco de los derechos humanos y no lo podemos permitir. Tamara. No, solo para agregar lo que decía, yo comparto lo que dijo Agustina, sobre todo ahora en este marco donde se está discutiendo el proyecto de responsabilidad de intermediarios, donde es tan importante hablar de libertad de expresión en Internet. Me parece que esto que decías vos ahora, como que me parece que la clave está en la educación y en la prevención, y no en un enfoque punitivista, criminalizador. Hay mucho para hacer desde la educación, hay mucho para hacer desde la prevención, y también no creer que esto... Nos enfocamos mucho en lo que pasa en Twitter, nos enfocamos mucho en lo que pasa en Facebook, pero la verdad es que este tipo de expresiones suceden en la calle todo el tiempo, suceden en las escuelas, dentro de los hogares, en las familias. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para lidiar con todos esos discursos que sabemos que existen y que están en todos lados? Me parece que tiene que haber un cambio cultural y tiene que haber un trabajo de educación muy fuerte y que desde ahí va a haber realmente un resultado real, digamos, un cambio estructural, pero... Tampoco tenemos mujeres capacitadas para lidiar con eso. No hay hombres capacitados para lidiar con eso, pero tampoco hay mujeres capacitadas. No, con los niveles de violencia en línea, vos decías hace un rato, los hombres tienen como otra reacción frente a la violencia en línea, que puede ser similar en intensidad o en nivel al que sufre la mujer. Sin embargo, las mujeres no estamos formadas para, emocionalmente, para... Pero tiene que ver con la desigualdad estructural de la que hablamos al principio. La forma en que repercute en nosotras el comentario violento tendría sido disuasivo de esta participación. Entonces no es ponerlo en igualdad de condiciones como un hombre recepta la violencia y como una mujer la recepta. En línea y en el plano analógico también. Silvina, y después podemos abrir para Pero me parece que, sí, de acuerdo, hablamos del tema de la violencia, pero sí me parece que hay un movimiento muy interesante que en vez de ocuparse tanto en contestar, hace campañas online muy creativas, precisamente, ¿no? Informando cuáles son los derechos que tenemos, a dónde recurrir si necesitas asesoramiento, si necesitas contención,
fundamental, digo, la información es poder, quienes trabajamos en comunicación lo sabemos, entonces, usar las redes sociales para informar y para hacer un activismo permanente, en vez de gastar tanta energía en estar respondiendo, me parece que es una muy buena respuesta de todo un sector de ciberactivismo que estamos viendo, ¿no? Pues eso me parece súper interesante. Y sobre todo de cuidados, digo, está pasando con nuestras niñas, adolescentes, hemos tenido hasta casos de femicidio, de femicidas que las han contactado por Facebook, esto de los perfiles falsos, o sea, hay un peligro real, y para lo cual lo que necesitamos es educar, y también podemos usar la tecnología y las redes sociales para educarnos junto a nuestras niñas y niños, adolescentes, nosotras mismas, digo, quienes hacemos determinada tarea relacionada con derechos humanos de distintas áreas o derechos de las mujeres, somos más vulnerables también a las agresiones. Marina lo sabe mejor que nadie. Digo, eso es una víctima palpable de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos informamos. Ahora, tenemos que compartir esa información. Y tenemos que ser creativas también para compartir esa información. Entre tantas cosas que tenemos que hacer, hemos sumado esto, ¿no? Porque lo que decía Sandra, o sea, cómo fue absolutamente democratizador, una palabra que se usó acá para las mujeres tener sus propios medios. Ahora, ¿qué pasó cuando salimos de esos medios y tenemos que salir a esto, ¿no? A todo esto que estamos hablando? Y otra vez tenemos que reaprender nosotras y la sociedad de cómo hacemos para meternos en este mundo cruzado absolutamente por lo tecnológico y lo digital. Muy bien, podemos, entonces, creo que quedan planteados temas fuertes y damos lugar entonces a preguntas o comentarios. Sí, yo quería, medio como a modo de pregunta o de comentario para instar al debate, en primer lugar respecto de lo que surgió recién, de la afectación de cualquier tipo de comentario agresivo que podemos sufrir las mujeres, no lo receptamos de la misma forma, ¿no? Creo que esta cuestión que mencionaban por ahí de lo emocional que tiene que ver con una construcción social, y pura y exclusivamente, pero también tiene que ver con el tipo de agresiones de las que son destinatarias las mujeres. Son muy distintas de las agresiones que reciben los hombres. Ahí lo hemos debatido ya con Silvina, con Dafne, tiene que ver con algo que apunta directamente a nosotras como mujeres, al control de nuestro cuerpo, el tipo de imágenes incluso que a veces hasta se utilizan para agredirnos, son muy distintas, tienen una vuelta especial, que es lo propio de la violencia de género, que me parece que tiene que ver con esta cuestión de la perspectiva de género que tenemos que poner, incluso para debatir, opinión netamente personal, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Porque también a veces, ¿hasta qué punto es libertad de expresión? Que como cualquier derecho no es un derecho absoluto, y también el ejercicio de la libertad de expresión de alguien, que en definitiva termina agrediendo a una mujer, puede llegar a limitar el ejercicio de la libertad de expresión de esa mujer que para no recibir más agresión puede elegir, y generalmente elige, abstraerse. No solo de las redes, de internet, de los medios de comunicación, incluso en los casos más extremos, que tienen en ida y vuelta entre lo digital y lo real, por llamarlo de algún modo, abstraerse incluso de la vida en sociedad. Me parece también que por ahí acá entra alguno de los puntos que creo que tenía que ver con el debate del día, que es la mal llamada pornovenganza, la difusión no consentida de material íntimo. Y cómo considerarlo, porque también se ha puesto el eje en, bueno, si es libertad de expresión, no lo censuramos, creo totalmente que no es libertad de expresión, pero bueno, ¿cómo lo podemos compatibilizar para quienes tienen una visión no punitivista, no sé si por ahí la comparten o no en este aspecto, puntualmente con el daño que le hace a la víctima, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Podemos ir juntando dos o tres. Yo, relacionado un poco con lo que decía ella, para mí la línea es bastante clara cuando deja de ser libertad de expresión y cuando empieza a ser violencia. No estamos hablando de cualquier comentario que te puede llegar a caer mal. La violencia de género, puntualmente en el ecosistema digital, tiene características muy específicas y también los daños que genera. Y relacionado con eso y la visión
punitivista o preventiva, me interesaría conocer cada una de su rol. ¿Qué visión tienen respecto de, y relacionado con la violencia de género, si realmente serviría la ley que tiene media sanción respecto de la responsabilidad de los ISP? Que en lo particular, bueno, tiene una postura. Muy bien, ¿alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Yo, sí, por favor. No, era un comentario, yo vengo del lado de los videojuegos, por ahí lo veo de ese lado de la tecnología, y unos breves comentarios sobre el tema de los juguetes, que cuando hoy Tamara hablaba de periodismo, de tecnología y ese ratio, a mí me tocó estar en la E3 haciendo periodismo de videojuegos, y por suerte, afortunadamente, se veía un ratio diferente de mujeres interviniendo en periodismo de videojuegos, y por suerte se eliminó esta cuestión de las chicas como objeto de adorno en los stands. Y una cuestión sobre los juguetes y la concepción de la mujer en tecnología es que en el 2010 Barbie había sacado una muñeca, un libro en realidad, que era Yo puedo ser ingeniera de computación. En ese libro Barbie lo único que hacía era diseñar. Sí. Porque cuando tenía que codear, llamaba a dos amigos que eran ingenieros de código. El año pasado, y eso a mí me súper alegra, Barbie sacó una muñeca que era la Game Developer Barbie. Dentro de su línea de carreras, una de las carreras que era la carrera del año era ser diseñadora de videojuegos. La muñeca tenía una pequeña laptop donde tenía código real Game Developer Barbie. Tenía en la pequeña laptop código real de videojuegos. Y esa muñeca se agotó en el momento que salió. Entonces me parece que eso habla como de un salto, un lapso en las generaciones más chicas, más menores a nosotras obviamente, que están viendo este desarrollo de una carrera y del código como algo no ajeno al campo de las mujeres. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo quería hacer un comentario. Recién mencionaste el tema de la ocupación de perfiles falsos, para eventualmente seducir a una mujer, una chica o una niña. Yo soy abogado. Durante muchos años me dediqué a hacer investigación de ciberdelitos con la empresa de telefonía. Por eso yo recién mencioné la posibilidad de poder denunciarlo y hacer el seguimiento de la denuncia. Es bastante sencillo hacer el seguimiento de una denuncia o hacer el seguimiento del delito. Es un delito que hoy en día es bastante usual, seducir especialmente a niñas. ¿Sí? No mucha gente sabe cómo continuar una denuncia y cómo investigarlo. Entonces hoy en día no es algo tan usual. Lamentablemente no es usual hacer investigación, pero es algo sencillo de seguir. Debemos poder determinar justamente quién es el autor del delito, quién estaba sentado en la máquina, quién estaba detrás del teléfono, como se dice en IP público. No es algo difícil de seguir. Ahora, ¿tu nombre es? Pablo Martínez Canter. Pablo, pero necesito ir a un abogado, digo, sí pasa, necesito buscar un abogado para hacerlo, ¿a dónde voy? Pero la fiscalía funciona bien acá, en provincia. Nosotras en la fundación somos primordialmente abogadas. Todo lo que recibimos en función de violencia de género digital, lo último que optamos es la vía judicial. En provincia, por ejemplo, en provincia y a nivel federal también. ¿Te salen de un servidor Tor, por ejemplo? Claro. De un nodo Tor y perdiste el IP. No, te está caes así. Yo me dedico a eso, por eso estoy acá. No es tan así. La IP la conseguís, lo que pasa es que ustedes evidentemente no cuentan con los medios. No, el Estado cuenta con esos medios para investigarlo. Sí, el Estado no lo pone a disposición de las denuncias. Lo que pasa es que tenés una comunidad objetiva. Si alguna de ustedes, desde su institución, de su organización, solicita ser comunidad objetiva de sus ataques cibernéticos o virtuales, se las incluye y se monitorea el servidor. Cuando al servidor llega un mensaje de abuso, que se llama técnicamente abuso, no es delito, es abuso, después veremos si es un delito, vamos a tomar de dónde viene, por más que hayas usado el Tor, cuando vos abrís el programa, te parece todo como si fuera un ramo con muchas flores, dibujitos, y te sale el video original de dónde salió. ¿Quién es el administrador y cuál es la interesada?
Y ahí comenzás la investigación. Pero creo que vos dijiste que es muy engorroso y no vas a estar el 30% o más del tiempo que estás conectado viendo quién te está molestando. Me parece que el tema pasa por otro lado. Y me parece que acá hay muchas mujeres y tendría que haber más hombres. Para pensar el tema. Sí, yo creo que por ahí pasa. José Luis. Cuando vos participás, ¿en qué organismo estás? Ministerio de Seguridad. Claro. Y ustedes hacen este tipo de investigación. Sí, para nuestra comunidad objetivo. Claro, El claro. objetivo no son ustedes. Si a mí mañana me dicen, bueno, instalamos un sensor en tal organización, va a ser mi comunidad objetivo. Claro. Si no, no. El tema también es interesante para cualquier persona, porque las organizaciones somos objetivos preferidos, pero nosotros, por ejemplo, tenemos consultas todo el tiempo de mujeres que han sido en oleada, agredidas. En oleada, en general de difusión no consentida de material íntimo, en un 70% de los casos que nos llegan a nosotros. Yo insisto. Y sabemos de dónde viene, sabemos quién es el agresor, tenemos que acreditar la IP, porque tenemos que, de última, acreditar en el marco de la investigación. ¿Y qué nos pasa? El fiscal, con la fiscal, nos dicen, pero mirá, pericia para dentro de 1 año y medio. ¿Qué hago yo con esa víctima que me dice, tengo mi video, mis fotos, estoy desesperada? Ese es el problema. Y sí tiene que ver con un bonding, con un enlacémonos entre todes, todas y todos para responder de la misma forma a esto. Porque el Estado tiene que estar en ese aspecto, tiene que decir, este tema es acuciante, pongo a disposición. Lo que pasa es que, bueno, también yo creo que se sobrepasa de lo acuciante de la situación entera del Estado, ¿no? Y de toda la demanda que hay. Tiene que ver con un poco lo que hablábamos de pornovenganza, ¿no? Este proyecto que hay. ¿Satisfarse en qué queda, no? Sería bueno también, porque venía una de las preguntas. Yo quería agregar algo antes de pasar a eso. La importancia de capacitar a los operadores judiciales. También la cuestión de la acceso a la justicia a las mujeres, porque es muy probable que estas mujeres afectadas no vayan al Ministerio Público Fiscal como primer acercamiento a la justicia. Y en la comisaría no te toman la denuncia. Tal vez van a la comisaría del barrio, tal vez van a una oficina, no se de la atajo que tienen en alguna comunidad, el Ministerio Público Fiscal, con suerte. ¿Cómo? Pero pasa. Le obligan a ir a 4 o 5 veces a la víctima, cuando ya la 5ª vez que va y que recurre está destruida. O la mujer tiene que hablar con un comisario, hombre, y le da pudor, le da vergüenza, y no está nada. Pero tenés el 0800 fiscal. Pero no conocen todas las mujeres. Hay una cuestión de acceso a la justicia que tiene que ver con la información. Disculpame, pero entonces miramos relación para eso. Sí, hay que hacer eso. Sí, hay que hacer mucho porque trabajo. también la cuestión que estamos atravesadas por, como decía Agustina, otras brechas, ¿no? Las mujeres pobres son las que menos acceden a la justicia, las que menos acceden a la información. Entonces seguro nosotros tenemos más recursos, y si no somos abogadas, tenemos una amiga, o estamos acá y nos enteramos, pero las mujeres a las que esto realmente les afecta porque no tienen recursos, esa información no la tienen. Y en los operadores judiciales también hay mucha desinformación y hay prácticas discriminatorias a nivel hay masivo. ejercicio de violencia directa sobre la víctima, que hemos vivido directamente acompañando a víctimas, de parte, por ejemplo, de fiscales o personal de mesa de entrada, donde, bueno, ¿para qué te sacaste la foto? Jodete por porque vienen todas con esta historia y después porque quieren ser famosos. Hay otros casos más importantes, le han dicho a una víctima en la cara, bueno, hay otros casos más importantes. Bueno, pero a una que se animó a ir a, lo que venimos hablando, o sea, esto le pasa a la mayoría de las víctimas, aunque no sea violencia en online. Le pasa así. ¿Por qué? Porque se está replicando, lo que hablamos al principio, se está replicando las prácticas, sea online o sea online, es la misma violencia. Ahora, me parece que estos espacios son súper interesantes para esto, digo, para que se intercambien mail, teléfono, esto de armar red, el poder encontrarse de manera presencial, armar red y ver los recursos que cada quien tiene y puede aportar, específicamente para la gente que está en peligro, ¿no? Específicamente para eso. No sé si todavía funciona. En el equipo que dirige Eva Giberti tenían un área específica que trabajaba precisamente con este tipo de violencias.
y que, bueno, era interesante porque había un equipo que acompañaba a los padres y a las adolescentes que hacían esa denuncia, y bueno, y que tenían algunas estadísticas impresionantes. La última vez que dieron a conocer estadísticas, ¿no? De esto que decía Pablo, que es impresionante cómo buscan a las criaturas a través de Facebook, pero todo es educación, lo que hablamos, educación es información. Exigir al Estado que informe de todos los recursos que hay, pero y que llegue a todos los lugares posibles. Y que también haya protocolos a veces, ¿no? Exacto. Protocolos para cómo actúan las fuerzas de seguridad, cómo actúan las fiscalías, cómo se accede. Los que vos decís protocolos se llaman PGA, protocolos generales de actuación. Son incumplibles. Lo hace gente. No, porque hay que hacerlo así, hay que hacerlo entre todas las personas involucradas. Claro, lo hace gente que no está en el campo. En un escritorio, en la calle México o San Martín o donde fuere, y se pone a escribir. Entonces te lo lanza. Por la estructura que supone y la aplicación que supone. Y vos no lo puedes cumplir, es inexplicable. Para no olvidar, yo les recomiendo que la agenden al doctor Azalín. Él es un pionero en esto, es un tipo que trabaja un montón y nunca le va a poner mala cara a nadie, nunca va a dejar a nadie sin atender. Realmente es una persona maravillosa y insisto, la próxima vez hagan convocatoria para hombres. Para hombres, sí, para los hombres que son los que no les... Creo que la neutra la convocatoria. Sí, que El tema es que se sientan convocados. A mí me parece que hay como una dimensión que es súper importante, que creo que cuando Pablo dijo recién en la denuncia, te tienen que tomar la denuncia, me parece que lo que vos pusiste sobre la mesa es el desconocimiento de lo que les pasa a las mujeres frente a la violencia. Eso sería muy importante que los varones tuvieran una escucha mucho más sensible a este tema, porque no es lo mismo que vaya una mujer a denunciar un tema que vaya un varón. Digamos, la violencia específica de género es una violencia sin escucha, donde hay que capacitar para que esa escucha exista. Entonces me parece que ahí es importante que los varones se sientan convocados por estas, digo, así como hay 4 o 5 acá, y que además abran como los oídos, porque realmente es una dimensión del maltrato que no conocen por experiencia subjetiva, que tienen que escuchar el relato que experimenta otra persona, no lo van a vivir nunca propiamente, tienen que confiar y sensibilizarse. El tema es que la mujer está mucho más apta que el hombre con un montón de cosas. No, es experimental. Dentro de la cultura. Yo trabajé 4 años en trata de personas con un equipo de 7 mujeres y nunca tuvimos tantos buenos resultados como con ese equipo de mujeres. Entonces, si a mí me van a elegir, yo formo un equipo de mujeres. Muy bien. Bueno, para un próximo panel, para un próximo panel pensar en incluir gente que esté también en estas áreas, ¿no? Había una pregunta sobre la ley de porno, este proyecto de ley que no sé... No, sobre la ley de responsabilidad de intermediarios y la ley de pornovenganza. Muy bien. Perdón, yo no me contesté, ¿por qué no usan porno venganza? ¿Querés explicarlo? Porque el término porno venganza supone justamente una venganza que es una reacción de quien difunde el contenido, que lo está haciendo, o sea, una venganza es una reacción a un daño que yo creo que sufrí. Entonces ya de por sí estamos suponiendo con esto de venganza de que quien difunde el material ha sido víctima de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué es víctima este hombre que ejecuta esta porno venganza? Y porque la mujer lo dejó, o porque se fue con otro, o porque metió el cuerpo, porque algo malísimo. O sea, está en realidad la cabeza del agresor, funciona de esa manera, ¿sí? Porque realmente lo hace como una venganza, pero llamarlo de esta forma, lo mismo en el sentido porno, está poniendo en realidad lo que es material íntimo que fue creado para el disfrute de ciertas personas en su intimidad y en el acuerdo de hacerlo consensuado. En realidad el porno tiene que ver con mostrar algo para el disfrute del otro. Cuando se habla de porno venganza, esas imágenes que, como vos decís, muchas veces son íntimas, o más en el ámbito íntimo, están puestas para el disfrute de otro. Claro, de una
perspectiva, o se acomodan de forma tal que terminamos pareciendo, y ahí más el impactado de cada uno de término de la más forma allá de cómo se produzca el contenido, el nombre de la ley es otro, no es... La ley es función garantía de materia es una especie nosotros por lo menos creemos que hay que desterrar un poco esto de porno venganza porque es ponerse en la cabeza del agresor con la justificación. Es muy importante el La lenguaje. utilización del lenguaje hace a la igualdad. La utilización del lenguaje nos hace, nos construye. También es cierto que el término porno venganza hace pensar que tiene que estar el objetivo de venganza para poder condenar la acción. No, es legitimarlo, es de alguna forma, y bueno, pero fue dañado. Pasa lo mismo que con el crimen pasional, lo que antes se conocía como crimen pasional, que después se comenzó a determinar de otra forma, porque no hay una justificación por decir, bueno, hizo algo que generó mi reacción y eso hace que de alguna manera se justifique o se minimice la violencia. Mi pasión se controla. Exacto. Totalmente. Por eso no Pensé tenía una posición sobre los Él se le tiene. Sí. Él se le tiene una posición sobre ISP y tiene una posición sobre la propuesta actual de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Sobre la de ISPs, que es como la más sencilla, si se quieren, nuestra posición por lo menos es que en todos los casos donde se remueva contenido, donde el Estado remueva contenido conforme a la ley, tiene que haber un juez determinando la ilegalidad del contenido. ¿Pero por qué es esto? Porque históricamente las batallas legales para determinar la legalidad o ilegalidad de una información, de una imagen, de una expresión, demuestran que la solución no es tan sencilla, que los blancos y negros no son tan blancos y negros, sino que la realidad oscila en una escala de grises que a veces parece más fácil y otras veces parece más difícil de resolver. Entonces, nuestra posición, por lo menos, es que la remoción de contenidos, la obligación de remover contenidos para un intermediario en Internet, tiene que hacer clic, tiene que entrar a jugar cuando hay una orden judicial previa. En ningún caso se puede responsabilizar a un intermediario en Internet por... previa y a la velocidad a la que circula la información en Internet, la velocidad volvemos a caer en un derecho que tiende a reparar el daño, pero en ningún momento es preventivo. No necesariamente, cuando porque tengas la orden contra el autor. por ejemplo, para remover imágenes de contenido íntimo, ya está viralizado. Pero la ley de responsabilidad de intermediarios no se trata necesariamente de eso. No, la ley de responsabilidad de intermediarios es para simplemente determinar cuál es la responsabilidad de una plataforma. No discutamos, después en todo caso, si una pregunta. Para nada, la ley de responsabilidad de intermediarios está pensada justamente para ver cuál es la responsabilidad de ese intermediario para controlar o no la información que circula por sus redes. A mi entender, y es la posición que históricamente ha adoptado el CELE, el intermediario no tiene que ser responsable por el contenido de terceros. Tiene que ser el tercero el responsable por el contenido de terceros. Y en todos los casos donde haya cierta responsabilidad, esa responsabilidad la tiene que determinar un juez. No la puede determinar ninguna otra persona. Esa es nuestra posición. Creemos que eso genera los incentivos adecuados para que el intermediario no baje de más. A ver, si el intermediario va a ser responsable por todo el contenido ilegal que circula en sus redes, el incentivo es, ante la duda, baje, ¿verdad? O sea, ¿estamos todos de acuerdo? Como censura previa. Una cosa así, o sea, si hay algo que es gris clarito o gris oscuro, es lo mismo. Si es gris, lo bajo. ¿Cuánto contenido es blanco hoy por hoy? Yo no quiero polemizar, pero contenido blanco no hay. Lo apuntaba más hacia lo que es el contenido que ya históricamente está definido como dañoso incluso por la Corte, todo lo que tiene que ver con, y que incluso está en la Ley de Protección de Datos Personales,
todo lo que tiene que ver con la exposición de datos personales, datos que pongan en peligro la seguridad físico-psíquica de la persona, la que tiene que ver con apología del genocidio, son contenidos que son pornografía infantil, son contenidos que son fáciles de todas esas. Que también tiene grises claritos y grises oscuros y se resolvió. Y se resolvió porque no es un equívoco lo que es pornografía infantil o no. Ante la duda se baja. Sí. Bueno, pero también hay un montón de material que podría vacilar. Pero ahí es... Claro, lo que hace ese párrafo que vos decís que la Corte dijo, que es el de Belén Rodríguez, es un párrafo que no está en la parte ejecutiva de la sentencia, digamos. Es un párrafo que está... No, pero es una línea que se mantuvo en fallos posteriores. Válido, pero lo cierto es que no tiene la especificidad que tendría que tener para habilitar ese tipo de acciones. ¿Qué constituye una amenaza a una investigación vigente? Yo, tercero, voy por la calle. ¿Cómo sé si hay una investigación vigente o no hay una investigación vigente? ¿A quién le pregunto si hay una investigación vigente? Materiales que puedan comprometer un juicio o una investigación penal en curso. El señor Google, ¿cómo sabe si hay una investigación súper secreta en curso cuyo material pueda comprometerla? A ver, supone un nivel de análisis que no tendría que estar a cargo de un privado. En ningún caso tendría que estar a cargo de un privado. Pero no es por una cuestión de elegir quién puede o quién no. Entre otras cosas, es quién tiene las herramientas para hacer ese análisis de manera responsable, de manera seria, digamos. Ahí tiene que ser el juez el que lo decida. No puede ser un mero privado que no cuenta con los elementos completos para evaluar de qué se trata. Vos mencionaste a En el caso de YouTube Kids lo dejaron a cargo de la CEO de YouTube. Bajar el contenido. Esas son plataformas privadas. Exacto. Podemos hablar de eso en otro. Ahí tendríamos que traer a la gente que vemos en el Facebook, así que... Pero eso sí, no sé si quieres hacer ISP y después hacemos la ley de pornovenganza. ¿De pornovenganza? A ver, si alguna tiene alguna otra... Yo sé que Marina tenía... De lo de pornovenganza. No, bastante parecido en todo lo que no es imagen, lo que es venta de productos. Claro. Es lo mismo, siempre apelamos a que hay muchos grises, hay cosas que son obvias, y donde incluso vos por autorregulación podés decir, mira, esto no lo quiero en mi plataforma, esto sí. Después hay un montón de grises donde siempre decimos, acá tiene que intervenir alguien, o la propia marca que puede ser agredida, o un juzgado que dice, mira, esto no puede estar al aire. Si no es muy difícil, entraría a ser un delgado ejercicio de decir ante la duda dónde va a estar las publicaciones. Y nada que ver, digo, en otro contexto, pero dentro de la tecnología, no del ámbito concreto. Quiero hacer una acotación a lo de pornovenganza, pero comentar primero, porque ibas a comentar la postura del Cele. Dale, pasemos a pornovenganza. No digamos más pornovenganza. No digamos más pornovenganza. La institución no consentida de imágenes físicas. La próxima campaña. Mira, la posición del Cele está en línea con lo que vengo diciendo desde que empezamos, digamos. Nosotros tenemos una visión no punitivista y en todos los casos donde puede evitarse el derecho penal creemos que debería evitarse el derecho penal. O sea, creemos en el derecho penal como derecho de víctima narrativa y no como derecho de primera parte. Sí creo que el proyecto de ley, los proyectos de ley que hay se enmarcan en una realidad y en un contexto. El contexto está formado, entre otras cosas, por 30 proyectos de ley que quieren modificar la ley de actos discriminatorios, para subir las penas, para generar nuevos delitos, para ampliar los tipos penales que existen sobre actos discriminatorios. Entonces esto viene en este marco, en un congreso que debate un montón de otras leyes, incluidos 30 proyectos de actos discriminatorios, y un montón de otros proyectos que debaten criminalizar de una o de otra manera la expresión en Internet y en otros medios de comunicación. Pensándolo desde esa perspectiva, creemos que a los proyectos, a la iniciativa legislativa, a mí entender le faltó debate para ver si el derecho penal es la herramienta adecuada, si va a lograr los objetivos para los cuales fue planteada, si va a satisfacer a las víctimas,
si realmente va a lograr el principal objetivo que tenía. Y por otro lado, se amerita ese tipo de medidas, y no hay otras que podrían ser incluso más efectivas, más expeditivas, más reparadoras de la situación. Eso en líneas generales. El proyecto específico, a mí en lo personal, me parece que tiene dos falencias grandes. Una, no tiene perspectiva de género. Y otra, tiene un verbo que a mí en lo personal no me gusta ni un poco. El proyecto dice difundir. Si la opción va a ser la penal, creo que hay dos formas de verlo. Y tenemos un paper bastante viola que hizo Paula Vargas hace un par de años y que de hecho cita el proyecto, irónicamente. La segunda vez que me pasa, que me citan en un proyecto de ley que dice algo contrario a lo que... Pero bueno, a veces pasa, está bien. Cada cual lee lo que lee. Por eso. Hay dos posibilidades posibles. Una es que se vea este tipo de discurso como un discurso de odio. Para pensarlo de esa manera me parece que le faltan elementos. Y la otra es para pensarlo como un tipo penal para proteger la privacidad, indistintamente del género, indistintamente de si se trata de mujeres u hombres. Los proyectos, que son 3, los proyectos optaron por la protección de la privacidad. Eso para mí, como te digo, le falta la perspectiva de género y me hace ruido. Y el verbo difundir directamente me deja fuera. O sea, el verbo difundir creo que está entendido como, en un ámbito digital, creo que es análogo a compartir, por cualquier medio, si se quiere, o una cosa así, porque difundir en términos legales no hay ningún tipo penal que condene el compartir, pero sí difundir. ¿Qué significa difundir? ¿Y de quién significa difundir? Yo te entiendo, si vas a optar por la opción penal, yo te entiendo criminalizar la acción de quien lo hace público, de quien lo publica. Por un montón de factores, porque hay una relación de confianza que está rota, porque eso se puso a disposición sabiendo que no estaba consentida su publicación, por un montón de factores. Pero difundir, yo recibo un video de pornografía, que es material perfectamente protegido, la pornografía en general, ¿sí? Yo no sé si eso es consentido, si no es consentido. Lo que vos decís, Agustina, tiene relación con el último proyecto de anteproyecto, que tuvo dictamen en la Comisión Penal en Diputados de Nación, y no puntualmente con la palabra difundir, es con quien se hallara en posesión de material. Sí. Ese es el segundo párrafo, que además prevé la condena, digamos, en un resarcimiento económico de quien viralice. Inaplicable. El tema es que acá se ha puesto sobre la mesa si tiene que actuar el poder punitivo o no en relación con este tipo de cuestiones, y en esto sí, hace 6 años que venimos sosteniendo una lucha encarnizada, porque las pasamos a todas las etapas, contra la difusión no consentida de material íntimo y para su tipificación, sí para la penalización. ¿Por qué? Porque entendemos que afecta a un cúmulo de derechos constitucionales tan grande que no puede pasarse por alto ante los ojos del Estado. Derecho a la imagen, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, derecho al honor, derecho a la dignidad, derecho a la libertad física, a la libertad de tránsito, a la integridad sexual, a la integridad psíquica, física, conocido. No es una cuestión de me da vergüenza, es una cuestión de lo que efectivamente genera sobre la víctima que su sexualidad fuese puesta ante los ojos de un número indeterminado de personas, con todo lo que implica. Si eso no amerita el poder punitivo del Estado, bueno, que también eso es perspectiva de género, entender que esto tiene que ser purificado y que tiene que ser penalizado. Por otro lado, nosotros presentamos un proyecto de ley distinto al que salió que tuvo dictamen en la Comisión Penal, de la que participamos también, que contemplamos que la perspectiva de género tenía que estar implícita en los agravantes.
una conducta tipo, que era poner en conocimiento de terceros, no utilizamos difundir, divulgar o poner en conocimiento de terceros, y con distintos agravantes que de alguna forma daban cuenta de la cantidad de modalidades que son posibles de darse en función de esta divulgación, ¿no? Cuando se hiciera a un número indeterminado de personas, cuando se hiciera en un lapso sostenido de tiempo, cuando se hiciera de forma anónima, cuando se hiciera X. Me parece que es una de las formas de contemplar la cantidad de, la multiplicidad de modalidades, que tampoco eso se puede contemplar tan fácilmente en un tipo penal que pretende ser corto, conciso, aplicable e inequívoco. Es un tema súper complejo, pero no podemos pasar por alto que esto tiene que ser un delito. Es un delito en todo el mundo. En todo el mundo. En Latinoamérica se está discutiendo si hay libertad de expresión o violencia. Entonces me parece que es un debate que hay que abrirlo, pero hay que abrirlo con perspectiva de género real, lo que afecta a las mujeres, efectivamente. ¿Puedo hacerles una pregunta mejor? Porque yo no soy abogada, no sé si para el resto de la gente es claro. La diferencia de que estemos hablando de una situación que, digamos, será en general entre dos personas, donde se afecta en particular a una, y que supongo que casi en el 100% de los casos hay una relación preexistente de algún tipo, es decir, esas personas se conocían, tenían algún tipo de vínculo. Lo que quiero decir es que es diferente si, por ejemplo, Cordera va y dice eso de todas las mujeres. ¿Se entiende? Eso, este vínculo subjetivo con una persona y una violencia direccionada hacia una persona en particular no amerita o no da más posibilidades para que esto pueda encauzarse dentro, digamos, que pueda ser como penalizado, que entiendo que esta es la discusión. No, en realidad, si se da en un vínculo o exvínculo de pareja, lo que te motiva es encuadrarlo en violencia doméstica, plus la situación de que eventualmente esto se tipifique o no, es como que te da un cuadro de protección mayor. La violencia doméstica es justamente que haya habido un vínculo persistente donde además se supone un pacto de confidencialidad, ¿no? Pero no sé si es el kit de la cuestión. Acá el kit de la cuestión me parece que viene más por el lado de realmente es tan grave o no lo que pasa. Que además se ha acompañado de toda la sociedad, ¿no? Que dice, me llegó un video, pum, 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 pum. Entonces no es libertad de expresión cuando sabes que hay una persona afectada ahí. Es hacerse carne de la violencia que se ejerció en primera instancia. Me parece que es difícil. No estoy de acuerdo con condenar a quien viralice, es imposible. Es imposible. No estoy de acuerdo con las que no es deseable. O sea, aunque fuera posible, no es deseable. Tal cual. O sea, es como un despropósito. Le falta proporcionalidad a la medida, incluso si pudieras hacerlo. Esto se debatió el año pasado en el Congreso, en diputados, se debatió en noviembre. A la par salió el dictamen en el Senado, con el proyecto de Río Frío, y cuando una de las cosas que más se debatió en noviembre del año pasado en diputados fue ¿cómo hacemos para abarcar a quienes viralizan? Ese fue el debate. Y el segundo debate fue ¿pena de prisión o pena de multa? Y dijeron, pena de multa, tampoco es tan grave. Ese es el problema raíz, la era gravemente ultrajaba la intimidad de la víctima, poniendo en cabeza del juez que determine si era grave o no era grave. Tremendo, pero eso es de desconocimiento en el paño, no es. Y también lo que hablamos de la cultura, pero claro, el patriarcado y todo eso. Yo de ninguna manera opongo libertad de expresión al debate, digamos. Me parece que es material que no debería estar protegido, me parece que es violencia. Lo que digo es medir la gravedad de una violación, por si la adopta el Código Penal o no, o sea, con ese criterio tendríamos que criminalizar todos los puntos de la Constitución Nacional. Me parece que es como una visión que tenemos desde Latinoamérica, que heredamos claramente del viejo continente, que tiene códigos penales amplios. A ver, hicimos un estudio, estamos desarrollando un observatorio legislativo en materia de libertad de expresión, analizamos los últimos 20 años de legislación y los últimos 5 de proyectos de ley que afectan la libertad de expresión o la circulación de contenidos
en general, y encontramos que la reacción punitiva sigue siendo una de las principales reacciones que nuestros legisladores tienen. No es solo acá, es en México, es en Perú. En Perú es altísima la incidencia de legislación penal. ¿Por qué? Porque la legislación civil no sirve. Entonces, porque se demora, porque... Y además porque la sociedad tiene ese chip también. A las víctimas de violencia de género nos dicen, te quejas, hiciste la denuncia, como si la denuncia de repente o el encuadre en algún delito determinara efectivamente la gravedad o no. A las víctimas de cualquier tipo de acoso no les creen si no hicieron la denuncia. Entonces, el tema es, no hay reacción. ¿Qué es lo que nos sugiere que la respuesta del derecho penal es la indicada? ¿Cuál es el dato empírico que hay? A ver, en serio les digo, me parece que hay que hacerlo, que de alguna manera hay que hacerlo. Es que no es una sanción ejemplificadora, no tenemos eso. Y aparte, ¿quién termina detrás de la reja? O sea, ¿quién se pena realmente diseñando los sistemas judiciales realmente existentes? ¿Quién va a tener bajo sus hombros la carga de ese sistema punitivista extremo? Va a ser no valen más, no, por eso. Generalmente igual quien llega al extremo de la discusión, por hoy se hace también como moneda corriente, pero generalmente quien hace difusión no consentida de material íntimo es en una relación, en un contexto de violencia de género y de violencia doméstica, y hay otras conductas que pueden llegar a ser un combo, porque esto también se nos ha planteado en el debate, decir, bueno, a ver, planteamos una pena de prisión de 3 años, y no va a ser efectiva nunca. Bueno, si de repente tiene las lesiones psicológicas, que además van acompañadas, si tiene algún concurso real o lo que sea, puede llegar a tener algún tipo más de, como decía, no sé quién por ahí atrás, de sanciones ejemplificadoras. El tema es, me parece, tomando lo que decías de, la cuestión no es penalizar, que yo estoy de la otra vereda, digamos, que creo que esto tiene que ser un delito porque es sumamente grave. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué opción tiene la víctima? Sacando la reparación, que la reparación económica a la que puede acceder por la vía civil, es imposible. Y no la quiere. Y no la quiere porque además no es su motivación. Y además, ese es el tema, la víctima, el sujeto. No, claro. Pero la causa penal tampoco. Ese es el tema. La causa penal tampoco le soluciona el problema. La causa penal resulta un factor de poder para el agresor, que es disuasivo. El agresor, el violento de género. Decía que el derecho penal sea disuasivo. El violento de género reacciona ante el poder aplicado. Una macana que se mandó, la próxima va a pensar 2 veces. Es que no, pero es que lo disuasivo es que esa persona no vuelva a repetir el acto. Es que logremos que la sociedad... Pero eso no es el efecto disuasivo. Para ese efecto lo tenés en el administrativo y lo tenés en el civil también. Pero ese no es el efecto disuasivo que buscamos. Buscamos que en la sociedad se erradique la violencia de género. Así que esa persona no puede actuar esa vez. No, y el tema es el poder que significa justamente el poder penal. Tiene para el agresor, que no reconoce ningún tipo de poder, que no es igual al agresor de otro delito. El ejercicio del poder penal le llega de otra forma. Enfrentar un proceso penal tiene cuestiones de poder. Es realmente ante quien se encuentra con poder. En la causa civil no le va a importar. Recibir un tema por una mediación nos ha pasado, en casos puntuales de difusión no consentida, y vino el agresor, se cagó de risa en la cara, dijo, ay, ¿qué es esto? No le importó nada. Le pudimos tocar un poco más la espalda, por decirlo de algún modo, con una causa penal, que además, si no tenés otros elementos para acompañar, como esto no es delito, si no tenés amenazas, si no tenés acción psicológica, si no tenés chantaje, no existe. Pero me parece que tiene que ver con lo que significa el poder penal, el ejercicio del derecho penal como poder para el agresor. Por ahí viene por ese lado. Lo que enfatizan es el proceso. Perdón, de la compañera y contestar No, era una intervención en relación a esto, pero lo que estamos planteando es un proceso penal exitoso. Claro. Aunque llegás a, yo por eso estoy de acuerdo con Agustín en esto. No necesariamente. En los índices que manejamos, el 4% llega a una condena, a una sentencia condenatoria solamente. El resto se mantiene con cautelar. Déjame terminar un poquito de
no me redondear esto. No es peor en el caso si vos no podés llegar al final de un proceso, no es una reivindicación de que lo que hizo la definitiva estaba bien, porque si vos en el proceso te caes en el medio porque te cansás de seguir siendo revictimizada, porque te cansás de que esto no llegue a ningún lado. Yo trabajo en la justicia y uno de los temas que tenemos es el tiempo que todo demora. Entonces, mientras eso se perpetúa, tenés a alguien que está siendo como justificado en que lo que hizo está bien. Entonces, si ese proceso se cae por lo que fuera, ¿sí? Desde una nulidad procesal hasta el hecho de que no podés condenarlo de una forma efectiva y que sienta ese poder punitivo. No es una reivindicación de que lo que el punitivo estaba haciendo era algo bien. No es casi pegarle en la mano y decirle la próxima anulada más. No, y no será que más que la fuerza del poder penal necesitamos más presencia del Estado, eso es lo que están reclamando esas mujeres. Claro. El Estado esté presente en todas las áreas, el Estado esté presente en las escuelas, diciéndole a los chicos, a los nenes, desde que son chiquitos, esto no es admisible. Exacto. No se puede hacer esto está mal, esto es un delito, lo que quieran, pero digo, me parece que es presencia del Estado. Claro. Una cosa no excluye a la otra, es decir, querer que haya un debate legislativo sobre este tema no implica decir que todo lo demás no importa y que esta es la única solución posible. Es simplemente una medida más, una herramienta más que pueda tener la víctima que quiere optar por hacerlo. Porque hay víctimas que tal vez deciden optar por otro camino y es totalmente válido. Pero por ahí, otras mujeres piensan, o también depende del caso particular o puntual, es cierto que hay agresores que tal vez se les puede poner un freno, no siempre es así, pero en algunos casos realmente actúa como detrimento. Y eso para mí tiene que quedar como una posibilidad o como una opción para la víctima. Por eso me gustaría resaltar que es una opción más, no creemos que sea la única solución posible. Exacto, pero el debate legislativo me parece que tiene que... Bueno, creo que esto está muy bueno. Lamento que ya me está haciendo señas de que ya tenemos que ir terminando. Pero bueno, nos queda mucho, ¿no? Y supongo que el año que viene se van a seguir discutiendo esta legislación, así que vamos a tener que estar atentas. Y me parece importante todos los que estamos acá, de poder hacer seguimiento y saber que las compañeras están trabajando el tema y ver de qué manera también, porque ellas paran las sesiones parlamentarias, ¿no es cierto? Y están allí haciendo seguimiento. Así que creo que es importante tener todo este contacto para poder continuar y a lo mejor lo retomamos más adelante, ¿no? Y agradezco a todas, realmente creo que ha estado muy rico todo lo que discutimos y toda la información que ustedes también volcaron aquí, así que agradezco muchísimo la participación y a todos ustedes también por las preguntas, por el interés y por haber venido, y espero que la próxima vez vengan más varones y incluir algunos más en el panel, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una síntesis o conclusiones, a ver si están de acuerdo. Para muchas cosas que fueran debatiendo, así va a en principio, sobre la relación de las mujeres y la tecnología, hubo acuerdo de definir a la mujer como creadora de tecnología y la mujer como usuaria de tecnología. Entender, Marina destacó que entender que debe haber una apropiación de las redes por las mujeres para el activismo y para defender los derechos. Las mujeres tienen un rol muy pujante en ese sentido. Tamar, en cuanto al rol de las mujeres en el ámbito tecnológico, destacó que aunque haya paridad numérica en empresas, hay que pensar en otros niveles de desigualdad, para ejemplo el salario, la necesidad de las mujeres. Silvina también destacó incorporar a mujeres para concientizar por qué se deben incluir las mujeres en estos espacios, entendiendo los beneficios no solo para la empresa, sino para la sociedad. Paula destacó también la igualdad de desarrollo de oportunidades que generan las tecnologías y las nuevas herramientas, el hecho de que las mujeres poco a poco se están insertando más en estos espacios. Después, sobre el Día de la Niña y el rol del Estado en materia de igualdad de género, salió el tema de que el rol del Estado no solo es importante sobre la política de Estado, sino también en la concientización, fundamental la necesidad de pensar en políticas públicas integrales, ya que hay mucho esfuerzo pero aislado, y las políticas tienen que ser transversales y requieren de una articulación entre sectores. Sobre la incorporación de las mujeres encargadas vinculadas a la tecnología, que muchas veces las eligen por los estereotipos que ya están instalados en la sociedad. En cuanto a redes sociales, bueno, también surgieron muchas cosas. Sandra decía, las redes sociales se toman un espacio donde se amplifica la violencia que ya existe en la vida diaria fuera de las redes. Y
surge el interrogante de, bueno, surgió el interrogante de la libertad de expresión. Silvina destacó que desde el feminismo lo que se logra es apropiarse de las redes y hacer valer la libertad de expresión. Luego surgió, ahí me perdí. Sí, surgió una pregunta de un participante en donde se puso sobre la mesa el tema de la libertad de expresión versus la violencia de género. Surgía el tema de una mujer que recibe un comentario agresivo, si efectivamente esta persona lo denuncia. Se destacó que se puede denunciar, pero es engorroso y que implica un gran esfuerzo, ya que judicialmente es muy difícil dar espacio con diversos reclamos. Agustina destacaba que no todo comentario ofensivo necesariamente es ilegal, por eso hay que tener en cuenta que al pretender censurar esa decisión puede tornarse en contra como una puerta giratoria. Se planteó discutir nuevos consensos en torno a la libertad de expresión, la clave está en discutir en la educación y en prevención. El tema de la educación fue un eje muy importante a lo largo del debate. Utilizar las redes sociales y la tecnología como herramienta para esto, ya que la información es poder. Se abrió el debate también de donde surgió la cuestión del acceso a la justicia, aquello que ocurre con mujeres de bajos recursos y la desinformación que existe respecto a la posibilidad de realizar denuncias, los derechos que poseen. La educación es información, nuevamente, exigir al Estado que informe todos los recursos que hay. Una cosa también surgió, y desde el público, el tema del acceso a las fiscalías, también, no me acuerdo el nombre del participante, había nombrado al fiscal Solín, también estuvimos hace poco con él que está presentando una nueva plataforma que va a nuclear todos los espacios donde tomar las denuncias y los casos y derivarlas a los distintos hechos según corresponde el tipo de denuncia y el caso. Sobre este tema y otros seguimos difundiendo en nuestras redes y en la web, pero bueno, no me quiero de los disparadores que surgieron cuando se abrió el debate, estaba el acceso a la justicia, como decía Gaby, la ley de responsabilidad de intermediarios y el tema de pornovenganza, o no pornovenganza. Sobre la ley de responsabilidad de intermediarios, el proyecto de ley tiene una posición sobre los ISPs. En todos los casos donde se remueva contenido, tiene que haber un juez determinando esa ilegalidad, reforzaba Agustina. El intermediario no es responsable por el contenido. Sobre el término pornovenganza, como decían, el término supone una venganza por parte de una persona hacia otra, como si hubiera hecho algo mal, entre comillas, como por ejemplo haber terminado una relación, o otras cuestiones que implican una relación previa entre ambos. En cuanto al concepto de difusión no consentida de material íntimo, no implica una relación previa y por ende es más abarcativo, así que se utiliza actualmente. Y sobre los avances legislativos en la difusión no consentida de material íntimo, Agustina resaltó que le faltó debate, que no tiene perspectiva de género y que el término difundir es análogo a compartir en este ámbito, pero que trae interrogantes. ¿Qué significa difundir? ¿De quién? Se resaltó el hecho de que los legisladores deben tener una relación punitiva. Viralización, pena multa. Pequeño resumen. Pequeño resumen. Una aclaración en relación a Nick, en relación a lo que es género, por lo menos Nick tiene más mujeres que hombres, y la lógica jerárquica, o hay igualdad o hay mayor cantidad de mujeres que hombres. Esperamos continuar el año próximo, mejor con algunas charlas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias.